Bien, pues vamos a ver cómo hacer el aside, añadirlo a la parte que ya tenemos hecha, es decir, el nav, el header y luego hicimos el article y section. Vale, pues esta parte va a ser este lateral que nosotros vamos a utilizar el aside para hacer una columna lateral, una columna secundaria en la que vamos a meter estos elementos. Esta parte de aquí va a ser, vamos a utilizar la etiqueta aside, que es otra etiqueta de HTML5 como las que estamos viendo, y vamos a meter todo este grupo de componentes aquí dentro para formar esta columna lateral. Dentro del aside vamos a hacerlo de manera muy sencilla y vamos a repetir el mismo elemento. Dentro del aside vamos a crear una div que va a tener una clase. Esta clase, esto va a ser una div, y esta clase la vamos a llamar aside. Y dentro de esta div vamos a meter una cosa nueva que vamos a ver muy sencilla, que es ir a YouTube y conseguir incrustar un vídeo en nuestra web mediante la etiqueta iframe. De tal manera que vamos a utilizar una etiqueta que se llama iframe, que nos va a proporcionar YouTube y que vamos a incrustar dentro de nuestra web. Y por último, vamos a separar también el elemento del texto para poderle dar márgenes, para poderlo hacer una composición pues, más correcta. Lo vamos a separar en una div que se va a llamar text wrap aside. Y así controlaremos. Luego dentro también vamos a meter un H3 y vamos a meter un P, un párrafo, y le daremos las clases, pero ahora como es tan pequeño no me voy a meter en la distribución de cajas. Veamos cómo queda en desktop, en ordenador, y cómo queda también la distribución, cómo la cambiaremos mediante responsive para que funcione en una sola columna, y el aside se nos convertirá pues, en estos elementos que están después del article. Pues vamos a por el código. Bien, pues vamos a ver primero cómo debería quedar esta web que estamos montando con el aside. Fijaos que aquí tengo la versión desktop, y si hago la pantalla más pequeña veréis que se transforma en una sola columna y el aside se coloca al final del artículo adoptando las medidas que yo he decidido en la ruptura de pantalla para mobile. Vale, pues vamos a empezar. Voy a colocar la web como la teníamos hasta ahora y vamos a hacer el código del aside. Aquí tenemos hasta donde hemos llegado hasta ahora, que es el article, y vamos a colocar el aside, que como hemos visto el aside se va a colocar en una lateral, en una columna, y para eso vamos a sincronizar el HTML, vamos a colocar correctamente el CSS orientado a nuestro archivo correcto. Y primero vamos a comenzar con el HTML a colocar todas las posiciones que necesitamos para que nos aparezca el aside. Nos colocaremos después del article y lo primero que haremos sería añadir el aside. El aside ya sabemos que es una etiqueta de HTML5, por lo tanto ya nos viene predefinida y la vamos a utilizar. Dentro del aside vamos a meter un elemento que es el div, y hemos dicho que a este div le íbamos a dar una clase. Esta clase nosotros la vamos a llamar aside div, y dentro de esta div vamos a colocar lo primero de todo un iframe. Este iframe va a ser una captura de YouTube para que nos incruste allí la posibilidad de reproducir un YouTube. Para eso nos vamos a ir a YouTube, es muy sencillo, simplemente en compartir le vamos a decir
vamos a coger la opción de insertar, esto lo podemos hacer con cualquier vídeo, y aquí nos va a aparecer un código que es un iframe. Esto lo vamos a copiar. Le decimos copiar y ahora ya volvemos a nuestra web y aquí en la div que estamos creando simplemente vamos a pegar el iframe. Veréis que el iframe es muy largo, pero es muy importante que veamos, aquí ya nos ha colocado el iframe, es muy importante que veamos algunos elementos. Yo aquí lo puedo dividir para poder ver los elementos más fácilmente y me coloca algunas opciones, me las coloca ya por defecto, como es el ancho y la altura. En el ancho y la altura nosotros podemos modificar este ancho y esta altura. Yo este ancho y esta altura las voy a borrar de aquí, voy a dejar directamente solamente las otras opciones, las voy a borrar de aquí porque ahora mismo no me interesa tener un ancho y una altura que me las fije en el iframe, sino que las fijaré luego en el CSS. El resto, esto es la fuente, es decir, de dónde embebe, de dónde coge el archivo de vídeo, el título, el border, el frame border, que lo puedo modificar también y cambiar, las opciones que permite, como es el acelerómetro, el autoplay, etcétera, y el full screen, permitir reproducir a pantalla completa. Esto también lo podríamos modificar. Vale, una vez que hemos incrustado el iframe, vamos a crear, si vemos el ejemplo, vamos a crear ahora la parte del texto. Para controlar la parte del texto vamos a crear una div y esta div le vamos a poner una clase y esta clase va a ser la clase se va a llamar TestWrap. Perdón, se va a llamar TestWrapAside, ¿vale? Que es la que estábamos viendo y la que hemos visto en la estructura de cajas. Vale, le vamos a llamar TestWrapAside. Vale, y dentro de esta div pues vamos a meter un H3 para poner un pequeño título. Hasta ahora hemos utilizado el H1 y el H2, pues ahora vamos a utilizar el H3 para ir jerarquizando también esta estructura de titulaciones. Y el H3 no le vamos a poner ninguna clase porque como es el único que utilizamos, vamos a utilizar la etiqueta directa de HTML de H3 para el CSS. No lo vamos a distinguir y vamos a poner un título. Este título tendrá relación con el contenido del vídeo que pongamos. Vale, y lo siguiente que vamos a poner va a ser un párrafo. Este párrafo sí que le vamos a poner una clase porque hemos utilizado anteriormente más párrafos y este párrafo, la clase de este párrafo va a ser TextAside. Y dentro del párrafo, el contenido, pues vamos a coger, pues podemos coger un lorem ipsum. Vale, voy a copiarlo de aquí directamente y voy a pegarlo. Vale, ya tengo ahí un texto que me aparece ahí con esas letras porque está heredando del CSS las anteriores propiedades del texto. Luego ahora lo modificaremos. Vale, pues aquí con esto hecho ya tenemos todo el contenido de la site, porque lo único que voy a hacer ahora va a ser dividirlo. Vale, voy a repetir este contenido, lo voy a copiar. Lógicamente el vídeo va a ser el mismo, pero nosotros deberíamos, perdón, voy a llegar hasta el div, vamos a ver, este llega hasta aquí. Vale, pues lo que vamos a hacer es copiar desde aquí, que se me había olvidado el último div, lo copiamos y lo pegamos 2 veces más. Vale, vamos a tener ya 3 contenidos. Lógicamente aquí se está reproduciendo el mismo vídeo, yo no lo voy a cambiar, pero
lógicamente el contenido debería ser distinto, los títulos distintos, y el texto, el contenido del texto también debería ser distinto y correlativo al contenido del vídeo. Vale, pues una vez que ya tenemos el HTML, vamos al CSS y vamos a ver cómo le damos forma, cómo maquetamos y diseñamos este aside, esta columna lateral. Vale, pues nos vamos a donde acabamos el otro día, que es aquí en el P, y vamos a continuar a partir de aquí. Vale. Necesitamos crear ahora definir lo primero el aside. El aside, como es una etiqueta, no tendrá punto ni nada. Por lo tanto, abrimos las llaves y dentro de las llaves definimos ahora sí el ancho. Le vamos a poner un width y este width ahora lo vamos a poner a 17. Esto ya depende de cada uno. Viewport width ww, pero a la vez veis que aquí no cabe porque en el article nosotros le hemos dado 80. Vale, pues nosotros en el article lo que le vamos a dar es 75. Vamos a bajarlo un poco. 75. Vale. Vamos a ajustarlo de tal manera que nos quede un poquitín de margen, es decir, 75 y 17 todavía nos da un poquitín de márgenes en los laterales. Vale, seguimos con el aside y aquí en el aside le hemos dado el width y vamos a darle un margin. Vale, este margin va a ser de 20, es decir, por arriba le daremos 20, luego a la derecha 0, después abajo también 20 y a la izquierda vamos a darle 0. Vale, lo vamos a dejar. No, perdón, por debajo, como se va a juntar con el de abajo, vamos a ponerle aquí también abajo 0 y a la izquierda vamos a dejarle uno de 10. Vale, siguiente cosa que vamos a definir, nos vamos hacia adentro. Lo siguiente es la div que tenemos, que le hemos dado el nombre de la clase, es el aside div. Vale, aside div. Y abrimos los corchetes. Y aquí lo primero, recordad, siempre sujetamos con una anchura, un width. ¿Cuánto le vamos a dar? Pues como está dentro de la capa aside, le vamos a dar un 100% para que se acople a la medida del padre, que en este caso es el aside. Le vamos a dar un 100% y lo vamos a poner en display flex para poder distribuir los elementos de dentro como nosotros queramos. Y le vamos a dar una flex direction column. En vez de el defecto del display flex sería row, en fila, pues aquí sería en columna. Lo vamos a colocar el flex direction en column. Vale, perfecto. Ya lo tenemos ahí en columna, vemos que se está acoplando ya la imagen. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es definir el iframe. Por lo tanto, aquí vamos a poner como iframe, también es una etiqueta de HTML, directamente no necesita clase, sino que llamamos directamente al iframe. Abrimos las llaves y dentro del iframe lo primero que vamos a hacer es darle una anchura, un width, y en este caso va a ser del 100% para que se acople también a todo el ancho de esta columna que estamos definiendo. Recordad que si nosotros no definimos los objetos con anchura, nos pueden desbordar y dejaremos de controlar los elementos. Por lo tanto, siempre hay que limitar las medidas de cada uno de los elementos. Y a esto le daremos un padding, es decir, un recogido hacia el interior de... le daremos... No, aquí no hace falta padding, sino que lo que definiremos es una altura. No le vamos a dar ningún margen interior a esto, sino que definiremos una altura de auto, ¿vale? Se ajustará, dependiendo del ancho, se ajustará la altura al ancho que adopte en cada momento. Lo siguiente que vamos a definir, ya nos vamos a por el texto, que es la capa de texto que hemos hecho, la div, que es el text wrap aside. Pues escribimos el text, el wrap y aside. ¿Vale? Y aquí ya abrimos las llaves
y dentro ya ponemos el contenido que queremos darle, el diseño que queremos darle. Lo primero de todo, vamos a definir una anchura, siempre anchura, en este caso va a ser 100% para que se acople al tamaño. A ver, voy a ponerle aquí un tabulador, ahí, para que me quede a la medida, va a ser mucho más claro. Y aquí ahora sí que le vamos a dar un padding, un margen interior. El padding aquí va a ser de por arriba le voy a dejar 0 y por izquierda, por derecha le voy a dejar 10. ¿Vale? Bien, pues poco nos queda. Vamos a definir ahora el título, que hemos dicho que era un H3. Perfecto, pues ahora ya abrimos las llaves para el H3 y lo primero que vamos a definir pues es una font family. Aquí voy a poner pues un estándar de palo seco que va a ser la Franklin Gothic. Le vamos a dar un tamaño, para eso vamos a coger font size y le vamos a dar pues el tamaño que viene ya por defecto para el texto base, que es normalmente es el de 16, y vamos a darle también un peso que es el font width, el weight, y le vamos a poner un peso muy fino, ¿vale? El más fino que pueda encontrar en esa familia que nosotros le hemos dado. Vamos a poner también un color, que en este caso lo vamos a poner blanco, porque vamos a cambiar el fondo del body y le vamos a poner el background black, ¿vale? Aquí le vamos a dar ahora white, vamos a poner blanco, no se va a ver nada aquí, ¿vale? Pero vamos a ir aquí al body al principio y le vamos a decir que todo el cuerpo, vamos aquí al principio y le vamos a poner body, y aquí vamos a abrir las llaves y le vamos a poner background color y le vamos a poner black. Vale. Ahora ya todo el fondo me queda en negro. Volvemos otra vez a donde estábamos, que nos hemos quedado en el H3, y en el H3 vamos a continuar vamos a cambiar, ahora están minúsculas el texto, pues vamos a cambiarlo a mayúsculas. Para eso cogemos la propiedad de text transform y le vamos a decir uppercase, ¿vale? Nos va a transformar en mayúsculas. Bien, y por último ya solamente para el H3 vamos a ponerle un margen, no está mal, así. Bueno, vamos a poner un margin top, solamente por arriba, de 5, ¿vale? Para separarlo un poco más. Y ahora nos queda solamente por definir el text aside, es decir, la parte del párrafo. Eso que nos ha quedado, veis que queda como excesivamente grande y desproporcionado, pues vamos a poner aquí el punto text aside, y queda en mayúsculas, text aside, vale, y vamos a abrir las llaves y lo primero de todo vamos a poner el width y vamos a ponerle de width el 100% para que se acople a la capa inmediatamente superior, capa padre, y vamos a ponerle también un margin para que se separe de algunos elementos, como por arriba vamos a ponerle 10, por arriba y por abajo vamos a ponerle 10 y por izquierda y por derecha y por izquierda vamos a ponerle 0. Vale, vamos a definir una font family, ¿vale? Para eso, mira, voy a copiar todo esto de aquí, voy a pegarlo y ahora mismo nos quedaría así el texto.
Lo único que voy a quitar de aquí quizás va a ser el tema del width, lo voy a quitar. Vale, pues lo vamos a dejar así, esto lo podríamos cambiar a nuestro gusto. Vale, ya tenemos las columnas definidas a nuestro gusto. ¿Vale? El problema es que cuando hacemos ahora, lo pasamos, el punto de ruptura pasa a móvil, pues esas columnas continúan aquí. El article sí que se nos coloca en una columna, pero esas no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos aquí al punto de ruptura y nos vamos a definir el comportamiento que queremos que tenga aquí. Lo primero que vamos a definir va a ser el aside. El aside vamos a decirle dentro de las llaves que la anchura, width, sea en este caso 95. Esto vosotros podéis ir probando qué anchura es la que más os conviene cuando tengáis todo en columna, es decir, podemos volver atrás y cambiar. Y aquí un margen de 20 por arriba, derecha 0, abajo 0, izquierda 10. Bueno, esto vuelvo a repetir que es solamente mi propuesta, vosotros podéis cambiarlo y maquetarlo a vuestro gusto. Vamos hacia el interior y vamos a coger la siguiente capa, que sería el aside deep, y vamos a cambiar, de aquí solamente vamos a cambiar el flex direction, que lo vamos a pasar de... El flex direction continúa siendo columna, ¿vale? Este en realidad, el article, el aside deep, perdona, no, el flex direction no hace falta cambiarlo porque va a seguir siendo columna. El aside deep en el aside deep vamos a ponerle una anchura, ¿vale? Vamos a darle una anchura, un width que va a ser de 98%. Esto también id probándolo vosotros. Y de la altura le vamos a decir que sea auto también. Vale, si hay elementos, ahora no sé si hay elementos que estoy repitiendo de la side deep. No, vale, sí, estos elementos los he cambiado, por lo tanto perfecto. Vale, y ahora el iframe, el comportamiento de iframe en el responsive. Voy a escribir aquí el iframe, vamos a darle las opciones del iframe y van a ser las siguientes. En altura, en height, vamos a darle 25 VH, view por height, y en el margin vamos a darle 10 por arriba y por abajo y 0 a la izquierda y a la derecha. Vale. Vamos a tener que crear, ahora que está en dos columnas, para que se nos ponga solamente en una columna, vamos a tener que crear, vamos a tener que manejar también la div que tenemos en el article, que es la que engloba todo, y vamos a decirle esta div que tenga un comportamiento del flex direction en vez de en row, que sea en column. Vale, ahora sí, al coger el article div, ¿vale? Que es si nos vamos al HTML, veremos que tenemos aquí el article div englobará, si nos ponemos aquí en el div, engloba el article y también el aside. Por lo tanto,
ahora tenía un comportamiento por defecto de row, de fila, y ahora le hemos pasado a un comportamiento de columna aquí, ¿vale? Bien, vamos a terminar de maquetar lo que nos queda del texto. Hemos hecho el iframe, ¿vale? Ahora mismo estamos aquí abajo, ¿veis? El texto todavía nos hereda la versión de desktop, pero vamos a darle la versión en este punto de ruptura para mobile. Vamos a coger la clase textWrapAside, ¿vale? Vamos a poner el textWrapAside y vamos a ponerle dentro de los corchetes, vamos a cambiar la anchura, que se nos va a ir al 100% para que adopte la anchura del padre, y vamos a coger un padding, ese margen interior, de 0 por arriba y 0 por abajo, pero 10 a la izquierda y a la derecha. Y ahora nos vamos al H3, ¿vale? Lo que hay dentro del textWrapAside, y vamos a volver a definir este título solamente cambiando el font size. El font size lo vamos a poner a 1.4 em. Y ya la última cosa para terminar de diseñar esta parte es el texto, que es la clase textAside, y lo único que vamos a cambiar va a ser el font size, el tamaño, y lo vamos a poner a 1.4 em también, ¿vale? Y ya tenemos hecho el aside. Probamos cómo funciona después del salto y antes del salto. Aquí hay una parte en la que el texto, ¿veis?, que no se adapta. Esta parte de aquí habría que solucionarlo, en el que si nos vamos al textAside, esto tiene que ser en el textWrapAside, claro, pone 100 y tendría que ser 100%, ¿vale? Para que fuera correcto. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el código del aside. En la próxima y última, para acabar esta web modelo, acabaremos creando un footer. Hasta la próxima.